¿Conoces todo acerca del seguro de la aviación? ¿Te intriga este tema? ¿Conoces sus coberturas acerca de cómo una póliza de seguros te puede cubrir esto? Pero antes de eso, tú tienes que saber quién lo regula, por qué y para qué lo regulan, cuál es su jurisdicción, es decir, solo son en el aire o también en la tierra, cuáles son los aeropuertos que forman parte de las coberturas de seguro, es decir, formará parte de la cobertura la calle que adecuamos para que aterrizaran las avionetas en el pueblo, o debe de cumplir un requisito mínimo para que esto forma parte de una cobertura de seguro. Aquí lo vas a conocer. ¿Los aeropuertos son privados o son del Estado o son semiautónomos? ¿Cómo son las regulaciones? ¿Las licencias son emitidas por la misma empresa que regula los autos? Es decir, en el mismo momento que saco la licencia de la moto, del carro, del camión pesado, puedo sacar la licencia de avión. Todo eso lo vas a conocer en este. Hablaremos de seguro, pero hablaremos quién regula esta organización aérea y qué tienen que ver, por último, los acuerdos de Chicago en un seguro. Esto y más lo vamos a conocer. En el ¿sabías qué? Que tenemos para que tú puedas entrarte en el tema, la aeronáutica civil es controlada por los estados de cada país. Las políticas, los estatutos, la mayoría de países son regulados por el gobierno, por organizaciones, regulados también o sometidos a reglas internacionales, donde van a tener que cumplir normalizaciones, regulaciones, requisitos mínimos de operación aérea y terrestre, es decir, a terrestre cuando aterriza y aérea, pues se entiende claramente. Deben de existir condiciones de cumplimiento legal que una aerolínea debe de cumplir para poderse relacionar con el seguro. Es decir, las aseguradoras van a hacer caso al diseño de una aerolínea solo porque tiene el renombre de la gran aerolínea o esa gran aerolínea con ese gran nombre tiene que someterse a las leyes que regulan, no importa si el país es de 21,000 kilómetros cuadrados o es una isla. ¿Quién pone la regulación? ¿La empresa que lleva su servicio a ese país o la regulación del país se tiene que someter a esa aerolínea? Pues te cuento que la aerolínea se tiene que someter a las regulaciones de cada país, que normalmente todas están adecuadas a una sola regla. Hablan el mismo idioma todos los aeropuertos, hablan el mismo idioma todas las aerolíneas y estas llevan normas que no son impuestas solamente por un estado. Es allí donde los seguros casi se pueden convertir en un lenguaje internacional. Entonces, todos los países están obligados a cumplir las leyes, requerimientos y lineamientos, tanto nacionales como las internacionales que se requiera para poder operar como aeropuerto siquiera. Hay regulaciones mínimas que un aeropuerto debe cumplir para considerarse un aeropuerto de uso o transitorio comercial, de uso o transitorio industrial, o simple y sencillamente es un aeropuerto militar. Entonces, la aeronáutica civil es la que interviene en este tema. Es la entidad encargada en velar por el cumplimiento de las normas, los estándares internacionales, establecimientos y organismos como la Aviación Civil Internacional, que en sus siglas es OACI, para asegurar la calidad de las operaciones en el país. ¿Cómo vinculo entonces al seguro con las regulaciones y cuáles son? Bueno, te las presentamos acá. La aeronáutica civil es un tema aparte. Los aeropuertos es una condición que se debe de cumplir para poder operar como una terminal aérea y las leyes internacionales. Entonces, yo en el seguro, o para que yo pueda ser elegible del seguro, debo de estar sometido a la aeronáutica civil, a las condiciones del aeropuerto donde voy a operar y a las leyes internacionales a las que yo me voy a someter al entrar al espacio aéreo. Y vamos a hablar acerca de las operaciones que realiza este sector. Las leyes, y aquí hemos clasificado las leyes civiles de la aeronáutica, la descripción y cuáles son algunos de los ejemplos.
Por ejemplo, las leyes de aviación civil son las legislaciones que regulan todas las operaciones aéreas no militares en el país. ¿Y quién lo regula? La ley de aviación civil de cada país. Luego vienen las leyes de autoridad aeronáutica, que son las normas que establecen las responsabilidades y funciones de la entidad reguladora de la aviación civil. ¿A dónde se somete? La ley, creación de autoridad civil de cada país nuevamente. Luego tenemos la ley de seguridad aérea, leyes de derechos de los pasajeros, leyes de tráfico aéreo, leyes de navegación aérea, leyes de certificación de licencias y personal, leyes de protección del medio ambiente, leyes de derecho aéreo internacional, leyes de responsabilidad civil y seguros, leyes de comercio y competencia aérea. Bueno, en fin, tenemos, si te das cuenta, operar en el aire no es lo mismo que operar en tierra, porque en tierra estamos solamente sometidos a una regulación de transporte terrestre, pero en transporte aéreo cambia la cosa, porque nos sometemos a leyes internacionales, porque ocupamos, invadimos terreno aéreo de cada nación, de cada país y de cada soberanía, no importa, y peor aún, porque ustedes saben que la mayoría de las líneas que llevan las aeronaves lo hacen a través del océano. Entonces ahí entramos en un tema como los barcos, en una ley internacional, con leyes sometidas a todas las naciones que estuvieron de acuerdo en regular lo aéreo y lo marítimo. Entonces tenemos que los aeropuertos tienen algún tema de clasificación y la DGA es la encargada de administrar el sistema de aeroportuario, por ejemplo, en el país de Guatemala, al cual actualmente cuenta con 2 aeropuertos internacionales, 7 aeropuertos nacionales y numerosos andrómonos de todas las regiones. El Salvador, por ejemplo, maneja actualmente oficialmente solamente 2 aeropuertos. El Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, que es de uso comercial o uso particular, ¿ya? Y maneja el Aeropuerto Internacional de Ilopango, donde también hay vuelos comerciales, pero es de poca frecuencia, porque poco a poco fue cayendo y no fue cumpliendo los parámetros mínimos de operación como los que necesita cada país en desarrollo. Y les puedo platicar, por ejemplo, del aeropuerto de Curazao, perdón, el aeropuerto de San Andrés, que es un aeropuerto pequeñísimo, mucho más pequeño que el aeropuerto de Ilopango en San Salvador, El Salvador, y a mi criterio no cumpliría todos los requisitos mínimos para la atención de pasajeros, pero les conté que son normas, regulaciones, pero sí cumple con el espacio para que un avión aterrice. Y eso es una parte importante. Ya si no tiene aire acondicionado, si las condiciones no son óptimas adentro del aeropuerto, pues ya creo que es a cuestión de criterio de cada quien. Pero en lo personal puedo decirles que es uno de los aeropuertos que menos cumple condiciones en este tema de las clasificaciones. Por eso es que El Salvador dejó de operar en el aeropuerto de Ilopango y pasó a ser su sede en el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, quien cumple con todos los estándares de primer nivel para recibir a pasajeros y para recibir sobre todo las aeronaves en su despegue y en su aterrizaje. ¿Por qué son importantes las pistas de aterrizaje? Lo que hablábamos, las pistas deben de estar en perfecto estado para evitar accidentes y se tiene un estricto control para el despegue y aterrizaje de cada una. Creo que este tema lo abordamos muy bien. ¿Y para qué se instalan torres de control en los aeropuertos? Bueno, esta torre hace una función increíble de dirigir, controlar el tráfico en un aeropuerto, son los que dan la autorización de poder aterrizar. Son esenciales las ubicaciones de altura que tendrá el centro de control para identificar las zonas donde deben de supervisar. Es decir, no podemos tener una base aérea por debajo de un sótano, por debajo de la calle donde aterrizan, porque ¿qué va a haber? Basarse solamente en el radar o en el sonar no serán suficientes para poder dar un, un panorama completo. Es por eso que tienen que tener una altura suficiente, un panorama de 360 grados para poder visualizar que no interrumpa el aterrizaje con el despegue de ninguna aerolínea.
Así que por eso es importante las torres de control. ¿Qué medidas de prevención se manejan en un aeropuerto? Bueno, se tienen que cumplir los extintores, bomberos. Ustedes han visto que hay estación de bomberos en los aeropuertos. Es justamente por esto. Las zonas están muy rotuladas en el piso, así como también han visto ustedes aquel joven que está con dos conos casi con luz en sus manos dando vía de aérea para que aterrice, para que se estacione un avión de la manera correcta, tener bien identificadas las rutas de evacuación. El personal debe estar con vestimenta reflectiva, como les hablé del niño con los conos. No se llaman así las lámparas con luces que tienen, pero pareciera que son conos con luces las que tienen, ¿no? Luego tenemos las normas mínimas para los pasajeros, lo que le hablaba yo del aeropuerto que mencioné anteriormente. Las luces de aterrizaje, no hay excusa que se fue la luz, debe de tener un plan B ese aeropuerto. Así que esos son algunos de los puntos mínimos de poder aterrizar. Los aeropuertos, por ejemplo, en Guatemala, mencionaremos que encontramos La Aurora, encontramos el Mundo Maya en Petén y algunos aeropuertos nacionales como Quetzaltenango, el Puerto San José, Puerto Barrios, Retauleo, Coatepec, Huehuetenango, por poner algún tema de ejemplo. Y bueno, nosotros creo que podemos hablar acerca de este mundo increíble de los seguros que deben de cumplir. No estoy mencionando coberturas, solo te estoy mencionando los requisitos mínimos de operación que debe de tener un aeropuerto. Por lo tanto, la próxima vez que tú viajes y aterrices en un aeropuerto que la calle para aterrizar estaba en malas condiciones, que su aeropuerto estaba en malas condiciones, que la torre estaba en un sótano, preocúpate porque allí no se cumplen los estándares mínimos internacionales de un aeropuerto legal y establecido. No te pierdas el próximo programa que vamos a hablar acerca de las coberturas de estos, de estos aviones y de este tema tan interesante. Y solamente remato un último tema, que si tú te fijas, las regulaciones a las cuales se tiene que someter una aerolínea son, aquí pusimos un ejemplo, pero son cientos. Y si te hablamos de los acuerdos de Chicago, que los vamos a platicar en la próxima presentación, te darás cuenta que una aerolínea cumple más requisitos que incluso el transporte del tren, por ponerte un ejemplo. Por lo tanto, un piloto o dos pilotos que estén a cargo de una nave deben de estar sometidos constantemente al aprendizaje, a la orientación civil, a la orientación legal, que conlleva la responsabilidad de despegar y aterrizar una aeronave llamada avión. Nos vemos en el próximo y espero que te interese. Y cualquier duda, escríbenos en el blog.